En México, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder gracias a un movimiento social que resistió por décadas. En Chile, el estallido social empujó al ascenso de Gabriel Boric. Xiomara Castro da un respiro a Honduras, azotado por la pobreza. Con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, América Latina marca un cambio de época hacia gobiernos progresistas. ¿Cuáles son las secuelas del régimen neoliberal? ¿Cuáles son los retos y las transformaciones por venir? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La historia de la globalización neoliberal en la historia de la desigualdad. En el 2017, los 1.000 millonarios más ricos del mundo poseían una riqueza de $800 mil millones. Dinero suficiente para acabar con la pobreza extrema del mundo, hasta por 7 veces. Visto de otra manera, el 1% de la población del mundo concentra el 82% de la riqueza global. Estas cifras no se alejan de lo que ocurre en Latinoamérica. En México, por ejemplo, una de las 20 economías más grandes del mundo, el 10% de la población acapara el 79% de la riqueza, mientras que más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Podríamos hacer el recuento por cada país de Latinoamérica, encontrando cifras similares, salvo algunas excepciones, en donde el neoliberalismo se implementó. El panorama suele ser semejante. Grandes brechas de desigualdad entre las élites adineradas y grandes masas de pobreza. Estos contrastes, lo sabemos, no surgen por el azar, sino por la asociación entre el poder político y el económico. De tal manera que las políticas, lejos de ser públicas, son asunto privado y encaminado a crear y conservar privilegios para una élite. América Latina se considera una de las regiones más desiguales del mundo, porque a diferencia de lo que sucede en países africanos con cifras similares de pobreza, en nuestra región hay suficientes recursos para generar riqueza suficiente. El detalle es que esa riqueza se concentra en pocas manos. ¿Cómo se consigue tal magia? En las finanzas. De la manera más simple. Las grandes empresas acaparan los recursos naturales, acumulan grandes ganancias por las cuales no pagan impuestos y luego retiran esas ganancias a paraísos fiscales, sin retornar nada a la sociedad. Hay una extracción exhaustiva de recursos naturales, sin responsabilidad medioambiental y sin responsabilidad social, pagando salarios ínfimos, calculados para mantener a una mano de obra en niveles de subsistencia. Simple colonialismo disfrazado de democracia científica económica. Después de 4 décadas de panacea neoliberal, tenía que llegar el momento de frenar el saqueo, cada vez más desvergonzado de la corrupción político-empresarial. Irónicamente, la pandemia vino a poner el puntapié final a la situación desesperada de muchas sociedades de América. La fragilidad laboral, el alto porcentaje de empleo informal y bajos salarios, el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social, el desmantelamiento de la educación y de la salud públicas agrandó el problema, provocando el desastre sanitario fuera mayor. Conforme a estimaciones de la CEPAL, la combinación del neoliberalismo y pandemia llevaría a Latinoamérica a un incremento de la pobreza en 4,4% de la población durante el 2021, lo cual equivale a 1 de cada 3 latinoamericanos vive en situación de pobreza. Podría pensarse que en muchos de nuestros países un cambio de rumbo era inminente, porque ya no había más que perder. En casos como el de México, mucho antes de la pandemia hubo picos de inestabilidad, llegando a un punto máximo en el 2018 que probablemente obligó a las élites a aceptar que un nuevo intento de cerrar el paso de AMLO a la presidencia podría tener un costo aún más alto en la paz social. En Chile, el estallido social sí coincidió con la pandemia y aunque el movimiento surgió por un aumento en las tarifas del transporte, la frase no es por 30 pesos, es por 30 años. Lo explicaba todo.
haciendo mención al periodo durante el cual los chilenos padecieron los abusos neoliberales. En Honduras, 12 años de estrecha colaboración con los Estados Unidos no sirvieron para paliar la pobreza y otras limitaciones por las cuales la gente se vio forzada a emigrar. Con un presidente dedicado a servir a los poderosos y acusado por narcotráfico, los hondureños necesitaban más inclusión que ofrece Xiomara Castro. En El Salvador, el ascenso de Bukele tiene mucho que ver con una propuesta que ofrecía una alternativa diferente a lo que la clase política había mostrado, salvo el último presidente, Salvador Sánchez Serén. Los 3 anteriores fueron encarcelados o huyeron a causa de actos de saqueo y corrupción. En Perú, el mensaje de Pedro Castillo es el mismo: un maestro rural cuya sola presencia expresa que no está con las élites. No obstante, en los últimos meses hay dudas sobre su verdadera mirada. El pueblo pidió cambio y el mensaje de Castillo parece no convencer. En Argentina, la falta de continuidad con un solo modelo económico definido más otros problemas como la corrupción han perfilado una situación compleja y frágil que la presidencia de Macri acabó de romper con una mala gestión económica que ha dejado enormes huecos que Alberto Fernández intenta cerrar. Entre los representantes de la izquierda latinoamericana, incluyendo a Gustavo Petro, hay diferencias y similitudes. Sus personalidades, sus propuestas, pueden variar o identificarse, pero algo definitivo: debe afrontar el reto de sociedades divididas, heridas por la violencia, olvidadas y abusadas por el neoliberalismo. Gran reto para Petro. Más que panaceas o modelos económicos, milagro. La gente busca un aspecto más humano en los políticos, menos tecnocracia y más comprensión y compasión. Si el neoliberalismo es modelo de privilegio y la desigualdad, lo que Latinoamérica busca es sanar la discriminación, la explotación y la violencia. El doctor Alfredo Jalife, analista mexicano de geopolítica, considera que la dicotomía izquierda-derecha está rebasada, pues los perfiles de las economías más eficientes en la actualidad rescatan rasgos de ambos modelos económicos, como serían los casos de la economía y china y rusa. Para él, la dicotomía en política actual está entre los liderazgos orientados, unos hacia el modelo neoliberal globalista y otros hacia el modelo nacionalista soberanista. El modelo globalista intenta conservar el poder y los privilegios de una élite por medio de instituciones supranacionales, mientras que el modelo nacionalista busca el beneficio de la sociedad desde una perspectiva incluyente, en donde el Estado asume su responsabilidad como agente de protección de los sectores más vulnerables y donde tiene la obligación de contener la voracidad de los grupos de interés. Los grandes retos para esta realidad latinoamericana, que quiere superar sobre todo la pobreza y la violencia, es luchar contra la inercia de las élites, respaldadas por una clase media conservadora y timorata que no está dispuesta a retroceder en privilegios y beneficios. Hay acontecimientos recientes como el conflicto en Europa del Este y la inestabilidad financiera y política de los Estados Unidos, que están abriendo un espacio de maniobra para crear nuevos escenarios regionales, superando los mecanismos coercitivos del tío Sam para cuidar de sus intereses. También se percibe que el cambio no se está dando solamente por un agente o actor político, sino que son sociedades las que se mueven y empujan a una transformación. La actual izquierda no es de guerrillas ni persigue la destrucción de las instituciones, sino de enfoques políticos, de diálogo y consensos, que esperamos dé por resultado sociedades más justas y equitativas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.